Dicen los viejos de Chihuahua que la traición se siente en el aire antes de que suceda, como un olor agrio que nadie quiere reconocer. Así comenzó la historia del coronel Esteban Aguirre, hombre de uniforme brillante y mirada torva, que un día llegó al Valle de San Juan del Río prometiendo justicia, pero sembrando muerte. Bienvenido al canal Cuentos de Villa. Agárrese, compadre, porque lo que va a escuchar hoy no es cuento inventado, sino memoria viva de un pueblo que aprendió que confiar en la sonrisa equivocada puede costar la vida. Corría el año de 1914, y en esas tierras polvorientas del sur de Chihuahua los campesinos apenas sobrevivían. La tierra ya no era de ellos. Los hacendados, con papeles que llegaban firmados desde la capital, reclamaban hasta las acequias donde las familias habían sembrado por generaciones. En las noches, alrededor de fogones humildes, las mujeres suspiraban preguntándose qué futuro les esperaba a sus hijos. ¿Seguir como peones o huir como perros sin dueño? Fue en ese clima de incertidumbre que apareció el coronel Aguirre, enviado del gobierno central. Montaba un caballo colorado y traía 2 compañías de federales tras de sí. Su uniforme no tenía ni una mota de polvo, como si el mismo desierto lo respetara. Y desde el balcón del ayuntamiento, habló como quien reparte milagros. Campesinos de San Juan del Río, tronó su voz, el gobierno quiere paz. Traigo documentos oficiales, con sello del presidente mismo, para que cada uno de ustedes pueda asegurar sus tierras. Basta ya de abusos, basta de injusticias. El que venga mañana, sin armas y con fe en la ley, saldrá de aquí con futuro seguro para sus hijos. Las palabras cayeron sobre los campesinos como agua en campo seco. Entre la multitud estaban Ignacio Ramos, un hombre de manos duras y espalda arqueada por años de trabajo, Mateo Porras, que apenas sabía leer pero que siempre ayudaba a los demás a entender los papeles de los abogados, y don Anselmo Arriaga, viejo de barba blanca, que recordaba cuando esas tierras eran de todos y no de unos cuantos. 20 hombres buenos, cada uno con familia que alimentar y esperanza que defender. Esa noche, en cada jacal se discutió la propuesta. Las esposas, sabias por tanto dolor, desconfiaban. María Ramos, mujer de Ignacio, le advirtió: «Viejo, a mí no me gusta cómo nos miró ese coronel. Tenía los ojos fríos, como los de un cazador que mide a la presa». «Pero, mujer», respondió Ignacio con voz cansada, «¿qué otra salida tenemos? Los niños merecen crecer con un pedazo de tierra seguro. Si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, tenemos que tomarla». Las palabras se quedaron flotando como humo de fogón. Al final, la esperanza pudo más que el miedo. Al amanecer, los 20 campesinos llegaron a la plaza. Habían dejado sus rifles en casa, como pidió el coronel, y se habían vestido con sus mejores camisas de manta. Parecían hombres que iban a misa, no a negociar con la muerte. El coronel Aguirre los recibió con sonrisa de dientes blancos. Dijo que antes de firmar, había que hacer un acto simbólico, cavar un hoyo para enterrar los papeles viejos, esos que ya no servían. Les entregó palas. Los hombres obedecieron. Bajo el sol bravo, cavaron y sudaron mientras hablaban de sus sueños. Ignacio quería asegurar la parcela para que sus hijos nunca pasaran hambre. Mateo soñaba con poner a sus hijos en la escuela para que supieran leer sin depender de nadie. Don Anselmo murmuraba oraciones, agradeciendo que al fin la justicia hubiera llegado. «¿Y por qué tan hondo, coronel?», preguntó uno de ellos. «Para que nadie desentierre el pasado», contestó Aguirre, con una sonrisa que helaba la sangre. Cuando terminaron, los 20 hoyos estaban alineados, como si fueran dientes de una calavera. Los campesinos se sacudieron las manos, esperando los papeles prometidos. Pero en vez de papeles, vieron acercarse a los soldados con rifles listos. El silencio cayó pesado. El coronel Aguirre se quitó los guantes, se secó el sudor con un pañuelo de seda y habló con frialdad. «Ustedes son el problema. Mientras existan campesinos que crean tener derecho a reclamar tierras, no habrá paz». Los hombres entendieron demasiado tarde. Ignacio alcanzó a gritar: «¡Nos engañaste, maldito!». Y entonces, un estruendo de fusiles retumbó en el aire, reventando la esperanza como cántaro de barro. Los 20 campesinos cayeron en los hoyos que ellos mismos habían cavado. El polvo cubrió sus cuerpos mientras las esposas, desde lejos, escuchaban los disparos y sentían que la vida se les partía en dos. Solo uno sobrevivió. Julián Ramos, hijo de Ignacio, apenas con 16 años cumplidos,
quedó debajo del cuerpo de su padre. Fingió estar muerto, con la respiración contenida y el corazón golpeando como tambor. Aguantó el peso, la sangre, el miedo. Esperó hasta la noche, cuando los soldados celebraban con tequila su hazaña. Y entonces, como un fantasma, salió arrastrándose de la fosa. Caminó descalzo hacia las montañas, con los pies sangrando y el alma rota. Cada paso era un recuerdo del padre que ya no volvería a ver. Cada piedra en el camino le recordaba la risa de sus amigos, ahora silenciada. Y cada estrella en el cielo era un testigo de la promesa que se hacía a sí mismo, buscar a Villa y contarle la traición. La sierra de Chihuahua lo recibió dura y cruel. El frío de la noche mordía, los coyotes aullaban, y Julián, con el cuerpo débil, apenas podía mantenerse en pie. Una serpiente de cascabel lo miró con ojos brillantes. Él cerró los ojos esperando la muerte, pero la serpiente se alejó. «Virgencita», susurró, con lágrimas secándole la garganta, «dame fuerza para llegar». 3 días caminó, tambaleándose, hasta que vio humo en la cañada. Se acercó con miedo. Podían ser federales, podían ser bandidos, o podían ser los hombres que buscaba. Y cuando vio los caballos fuertes y los hombres de sombrero ancho y mirada firme, supo que había llegado al campamento de Villa. «¿Qué haces aquí, chamaco?», le gritó un dorado. «Busco al general Villa. Tengo algo que contarle». Los hombres se rieron. Pero cuando Julián dijo con voz rota, «Mataron a mi padre y a otros 19 campesinos. Los engañaron con promesas». El silencio cayó sobre el campamento. Todos lo miraron con respeto, porque en México, cuando alguien llegaba con una historia de sangre y traición, no era broma, era el principio de algo grande. El muchacho llegó tambaleándose al centro del campamento. Estaba flaco, con la camisa hecha jirones y la piel pegada a los huesos. Su rostro llevaba la sombra de los muertos que había dejado atrás. Los dorados lo rodearon, con la mano lista en la cartuchera, pero sin hostilidad. Era más curiosidad que amenaza. Entre ellos apareció Rodolfo Fierro, el lugarteniente temido por su rapidez con el gatillo y su mirada que atravesaba a cualquiera. Se inclinó un poco hacia el muchacho. «¿Cómo te llamas, chamaco?» «Julián Ramos, señor. Hijo de Ignacio Ramos, de San Juan del Río». «¿Y qué quieres con el general Villa?» Quiero contarle cómo mataron a mi padre y a 19 hombres más». El aire se hizo pesado. Los hombres callaron. El viento dejó de mover las ramas. Fierro lo miró fijo y asintió. «Sígueme». Lo condujo hasta una fogata grande, donde varios hombres discutían en voz baja. Estaba Felipe Ángeles, con su porte de maestro y estratega, siempre calmado. Tomás Urbina, fuerte como toro y con risa fácil. Y en medio de todos, Francisco Villa, sentado con las manos cruzadas sobre las rodillas, escuchando sin hablar. Cuando Julián lo vio, el miedo y el alivio lo atravesaron a la vez. Villa no era un hombre común, tenía la presencia de una montaña. Sus ojos pequeños brillaban como carbones encendidos. «A ver, muchacho», dijo Villa, con voz grave, «¿qué es lo que tienes que contarme? Pero mírame a los ojos cuando hables». Julián tragó saliva, se irguió como pudo y relató todo. La llegada del coronel Aguirre con sus promesas de papeles, la trampa de cavar hoyos, los disparos, los cuerpos cayendo sobre él, la respiración contenida bajo el peso de su propio padre, y la huida entre coyotes y piedras hasta llegar a ese campamento. A medida que hablaba, su voz se quebraba, pero sus palabras eran claras. Nombró a cada uno de los muertos, Ignacio Ramos, Mateo Porras, don Anselmo Arriaga y los demás. Habló de sus familias, de los sueños que habían tenido, de las esperanzas que quedaron enterradas en aquella fosa maldita. Villa no se movió mientras escuchaba. Ni un parpadeo, ni un gesto. Cuando Julián terminó, cayó un silencio tan hondo que ni los grillos cantaban. «¿Cómo se llamaba tu padre?», preguntó Villa finalmente. «Ignacio Ramos, mi general. Hombre bueno, trabajador, que nunca hizo daño a nadie». Julián enumeró también a los otros, uno por uno, describiendo sus virtudes. Cada nombre era un golpe al pecho de los presentes. Cuando terminó, las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no había temblor en su voz. Villa lo observó largo rato. Luego se levantó y puso su mano enorme en el hombro del joven. «Julián Ramos, hijo de Ignacio, ¿vienes a pedirme venganza o justicia?».
El muchacho dudó. No entendía la diferencia. Yo quiero que pague, mi general. Que pague lo que hizo. Villa se inclinó hasta estar a su altura. Mira bien, chamaco. La venganza es para el odio. La justicia es para el pueblo. Tu padre y los demás tendrán justicia, pero será una justicia que enseñe a todos los que quieran hacer lo mismo, que sepan que en México la sangre inocente no se vende ni se pisotea. El muchacho asintió con lágrimas frescas. Sí, mi general. Villa se enderezó. Ángeles, Urbina, Fierro, vamos a planear. Este coronel Aguirre va a aprender que la soga no solo es para los pobres. El plan. Esa noche nadie durmió en el campamento. Alrededor del fuego, Villa y sus hombres dibujaron mapas en la tierra. Ángeles, con mente de estratega, preguntaba por los movimientos del coronel, su guarnición, sus costumbres. Fierro, siempre directo, proponía tomarlo por asalto. Pero Villa lo detuvo. No basta con matarlo. Tiene que ser un acto que todos recuerden. El pueblo tiene que verlo, para que sepan que existe justicia. Mandaron exploradores disfrazados de arrieros, vendedores, hasta músicos ambulantes. Entraron al pueblo de San Juan del Río y vieron el desastre. Mujeres de luto, niños callados, calles silenciosas. En la cantina, el cantinero contó que Aguirre celebraba su pacificación con banquetes, que se había aliado con los gringos de las minas, y que planeaba un gran baile militar. Cuando esa noticia llegó al campamento, Villa sonrió como jaguar al acecho. Un baile, murmuró. Entonces se juntarán todos en un solo lugar. Perfecto. La fuerza de las mujeres. Mientras tanto, en el pueblo, las viudas sobrevivían como podían. María Ramos, con sus 3 hijos pequeños, cosía ropa ajena para sacar unas monedas. Rosa Porras, viuda de Mateo, lavaba ropa en el río. Y doña Eulalia Arriaga, anciana pero firme, cuidaba a los nietos huérfanos de don Anselmo. Un día, mientras María cosía en silencio, un viajero llegó a su jacal. Se presentó como Francisco Arango, campesino en busca de agua. Pero María sintió en sus ojos algo distinto. Eran ojos que inspiraban confianza y respeto. Le contó lo que había pasado con el coronel Aguirre, el dolor de las familias, el miedo del pueblo. El viajero escuchó en silencio, con la mirada fija. Antes de irse, le tomó la mano y le dijo, «Señora, ¿cree usted en la justicia? ¿En la de Dios? Sí. ¿En la de los hombres? Ya no, pues a veces Dios necesita manos de hombre para hacer justicia». María lo miró sorprendida, con un presentimiento que le erizó la piel. Ese hombre no era un campesino cualquiera. Esa misma noche, Villa reveló a sus generales: el coronel hará un baile en 3 días. Será el escenario perfecto. La justicia va a presentarse con música y luces. Y el coronel, compadres, va a probar la soga. La decisión. Julián escuchaba todo, con el corazón encendido. No era ya el niño que llegó tambaleándose del desierto. Ahora se sentía parte de algo más grande. Se acercó a Villa. «Mi general, yo quiero estar allí cuando lo atrapen. Quiero ver que mi padre no murió en vano». Villa lo miró con ojos serios. «Está bien, muchacho. Pero escucha, no es por odio, sino por justicia. Si entras con nosotros, entras para recordarlo siempre. Sí, mi general, por justicia». El destino estaba echado. El baile del coronel Aguirre sería el escenario de su caída. El sol amaneció radiante aquel día, como si nada malo pudiera suceder. En San Juan del Río los soldados del coronel Aguirre andaban de un lado a otro, colgando banderines de papel en el salón de la antigua aduana, limpiando lámparas de aceite y sacudiendo mesas de caoba. El coronel quería que todo saliera perfecto. Había mandado traer vino de Durango, músicos de Parral y hasta un uniforme nuevo, con galones brillantes y botones relucientes. Quería que el baile militar fuera recordado como su gran triunfo, la fiesta donde celebraba haber pacificado la región. Pero lo que no sabía era que la justicia ya había puesto fecha en su calendario. Los de Q llegaron disfrazados. Desde temprano empezaron a llegar los hombres de Villa. Pablo López entró al salón vestido de mesero, cargando una charola de plata prestada de una iglesia abandonada. Candelario Cervantes se hizo pasar por músico, con una guitarra que escondía dinamita en su interior. Otros llegaron como arrieros que ayudaban con las cargas, o como invitados humildes, aparentando ser comerciantes menores. En la cocina,
Las viudas del pueblo, encabezadas por María Ramos, consiguieron trabajo preparando la comida para la fiesta. Entre ollas de frijoles y cazuelas de mole, escondían su verdadero papel, testigos vivos del crimen que pronto sería revelado. Cada quien sabía lo que debía hacer, pero también sabían el riesgo. Si los descubrían, la muerte sería segura. El pueblo temblaba. Mientras tanto, los habitantes del pueblo andaban inquietos. Nadie sabía por qué, pero las mujeres se persignaban más seguido, los niños jugaban en silencio y los hombres murmuraban en voz baja. Era como si los animales presintieran un temblor. Los federales, ajenos al ambiente, bebían y reían, convencidos de que aquella noche bailarían hasta el amanecer. El coronel Aguirre, con su uniforme recién estrenado y un perfume fuerte que olía desde lejos, se sentía invencible. Esta noche seré el hombre más poderoso de Chihuahua, se dijo frente al espejo, acomodándose el bigote. El inicio de la fiesta. A las 8 en punto la música comenzó. Valses y polcas llenaron el salón. Las parejas giraban con vestidos coloridos y botas relucientes. Los políticos locales brindaban, los hacendados sonreían satisfechos, y los soldados vigilaban las puertas con cara de aburrimiento. El coronel se paseaba entre los invitados como un gallo en corral ajeno, orgulloso de su obra, sin imaginar que cada paso lo acercaba a su destino. Julián, escondido entre los dorados disfrazados, miraba todo con el corazón acelerado. Reconocía los rostros de los asesinos de su padre y sentía el ardor del recuerdo, pero se repetía lo que Villa le había dicho: no es venganza, es justicia. El apagón. A las 8:30, justo cuando la música alcanzaba su punto más alegre, las luces del salón se apagaron de golpe. Un grito de sorpresa recorrió la multitud, seguido por el ruido de copas que caían al suelo. Mujeres buscaban a sus maridos a tientas, hombres gritaban pidiendo calma. Soldados, prendan las luces, vociferó el coronel Aguirre. Cuando las lámparas volvieron a encenderse, la escena había cambiado. En medio de la pista de baile, allí donde antes las parejas giraban, estaba un hombre con sombrero ancho y bigote espeso, vestido de blanco, con mirada de acero. A su alrededor, 20 dorados armados apuntaban a la multitud. Era Francisco Villa. Buenas noches, señores y señoras, dijo con voz tranquila, pero tan fuerte que se escuchó hasta el rincón más lejano. Perdón por interrumpir su fiesta, pero vengo a cobrar una deuda. El silencio fue absoluto. El coronel Aguirre se puso pálido como papel. Su mano tembló hacia la pistola, pero antes de sacarla, Rodolfo Fierro ya le apuntaba al pecho. No lo haga, coronel, le dijo Fierro con una sonrisa helada. No le conviene. El testimonio de las viudas. Entonces se abrió una puerta lateral. Por ella entraron las viudas vestidas de negro, como una procesión fúnebre. Delante iba María Ramos, cargando un costal que parecía pesar más de lo normal. Se detuvo en medio del salón, volteó la bolsa y dejó caer su contenido. 20 pares de botas gastadas resonaron en el suelo con un golpe seco que heló la sangre de todos los presentes. Villa se agachó, tomó una de las botas y la levantó para que todos la vieran. Esta bota era de Ignacio Ramos, dijo con voz grave. Hombre trabajador, padre de familia, muerto por confiar en un traidor. Tomó otra. Esta era de Mateo Porras, que ayudaba a los demás a leer los papeles. Creyó en la justicia y encontró la muerte. Una por una, Villa fue levantando las botas, nombrando a sus dueños, contando un recuerdo breve de cada uno. Con cada nombre, los invitados temblaban más. Algunos intentaron huir, pero los dorados bloqueaban todas las puertas. Julián, al escuchar el nombre de su padre, sintió un nudo en la garganta, pero también un fuego en el pecho. Ahora todo el pueblo sabía la verdad. El juicio público. Villa se incorporó y señaló al coronel Aguirre. Coronel Esteban Aguirre, usted prometió justicia y entregó muerte. Prometió tierra y dio sepultura. ¿Tiene algo que decir en su defensa? El coronel, sudando, intentó recuperar su arrogancia. Yo solo cumplía órdenes. Villa dio un paso al frente. ¿Órdenes de quién? ¿Del gobierno que vende la patria a los gringos? ¿O de su propia codicia? Felipe Ángeles se adelantó con un papel en la mano. Aquí están los recibos de la compañía minera americana. 5,000 pesos por mantener limpia la región de campesinos. Cada vida valía 250 pesos. Un murmullo de horror recorrió el salón. Incluso los aliados del coronel lo miraban con desprecio.
Villa leyó el documento en voz alta para que nadie pudiera negar la traición. Luego lo guardó en su bolsillo y sentenció: Coronel Aguirre, es usted culpable de asesinato y traición a México. La justicia se cumplirá esta misma noche. El coronel tragó saliva. Ya no tenía escapatoria. Camino al castigo. Los dorados lo rodearon, no con violencia, sino con la solemnidad de un juicio ya decidido. Lo sacaron del salón mientras la multitud, horrorizada pero hipnotizada, lo seguía como en procesión. La luna llena alumbraba el camino hacia el mismo campo donde habían caído los campesinos. Allí estaban las fosas aún frescas, la tierra removida, el recuerdo ardiente. Villa señaló una pala clavada en el suelo. Cabe, coronel. Igual que hicieron los hombres que usted mató. El coronel, temblando, intentó resistirse. Soy un oficial del Ejército Federal. Y ellos también eran mexicanos, respondió Villa con voz dura. La diferencia es que usted los mató con mentiras. Ahora es su turno. El coronel, con las manos temblorosas, empezó a cavar su propia tumba. La pala golpeaba la tierra seca con un sonido sordo, como si cada palada fuera un latido de miedo. El coronel Esteban Aguirre, que horas antes caminaba altivo entre música y vino, ahora sudaba frío. Sus manos, acostumbradas a la pluma y al sable ceremonial, se llenaban de lodo y ampollas. Los dorados lo observaban en silencio, con rifles al hombro. Las viudas, de negro riguroso, lo miraban con ojos de fuego. Julián Ramos, con el rostro endurecido, no apartaba la vista de aquel hombre que había destruido su vida. Villa, imponente bajo la luna llena, esperaba pacientemente a que el hoyo estuviera listo. Cada palada era un recordatorio. Así habían cavado los campesinos, engañados, creyendo que enterraban papeles, cuando en realidad preparaban su propia tumba. Más hondo, coronel, ordenó Villa. No se canse todavía. El coronel jadeaba, la frente bañada en sudor. De vez en cuando se detenía, mirando alrededor como animal acorralado. Por piedad, general, murmuró, yo tengo familia. Villa dio un paso al frente, con la voz grave como trueno. También tenían familia los 20 hombres que usted mató. Sus hijos quedaron huérfanos, sus esposas viudas, sus padres enlutados. Ellos no pidieron piedad, solo justicia. El silencio se hizo espeso. Solo se oía el rechinar de la pala y el murmullo del viento entre los mezquites. El juicio ante el pueblo. Cuando el hoyo estuvo terminado, Villa hizo una seña. Los dorados formaron un círculo y la multitud de curiosos que había seguido la procesión se acercó. Nadie quería perderse aquel momento. El juicio que la ley nunca quiso dar, lo daba ahora la revolución. Villa levantó la voz. Campesinos de San Juan del Río, aquí tienen al hombre que robó la vida de sus padres, esposos y hermanos. Hoy no lo juzga un tribunal de papel, sino el mismo pueblo que él traicionó. El coronel Aguirre intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. Yo cumplía órdenes. Obedecía al gobierno. Un murmullo de desprecio recorrió la multitud. Un anciano gritó, mi hijo obedecía al hambre y usted lo mató igual. Otro hombre alzó la voz. Las órdenes no lavan la sangre, coronel. Villa levantó la mano para que callaran. Este hombre no va a morir por venganza, dijo. Va a morir por justicia, para que el mundo sepa que en México los poderosos también pagan sus crímenes. El Azoa, Rodolfo Fierro, siempre implacable, sacó de su silla un lazo grueso, trenzado con ixtle. Lo lanzó sobre la rama baja de un mezquite y ajustó el nudo corredizo. La soga colgaba como símbolo de destino ineludible. El coronel dio un paso atrás, temblando. No, no, por favor. Soy oficial. El gobierno me vengará. Villa se acercó, con calma, hasta quedar frente a él. El único gobierno que importa es el del pueblo. Y este pueblo exige justicia. Tomó la soga y la puso en manos de María Ramos, viuda de Ignacio. Ella tembló, pero sus ojos ardían de dignidad. Señora, dijo Villa, usted decide. María apretó el lazo con fuerza. Recordó la sonrisa de su esposo, el llanto de sus hijos, el disparo que le robó la vida. Luego miró al coronel y habló con voz firme. Que pague lo que hizo. Los dorados colocaron el nudo en el cuello del coronel. Él lloraba, suplicaba, pero nadie escuchaba ya sus palabras. La luna iluminaba la escena como lámpara de justicia eterna. Levanten, ordenó Villa. Un tirón bastó.
El cuerpo del coronel se alzó del suelo, pataleando en el aire. Los ojos se le desorbitaron, los dedos arañaban el vacío, pero ya no había salvación. El silencio fue total, roto solo por el crujido de la cuerda. El final de la traición. El pueblo entero contempló en silencio. Nadie gritó, nadie celebró. Era un acto solemne, como un entierro, pero de un hombre que se había ganado su destino. Villa, con voz grave, habló al pueblo. Así mueren los traidores. Que esta noche quede grabada en su memoria. No es venganza lo que hemos hecho, sino justicia. Justicia para los 20 campesinos que cavaron su tumba engañados. Justicia para sus familias que lloran en silencio. Julián Ramos dio un paso al frente. Miró al coronel colgando y luego a Villa. Mi general. Gracias. Ahora mi padre puede descansar. Villa le puso la mano en el hombro. Descansa tú también, muchacho. Pero aprende bien, esta lucha no es solo por tu padre, es por todos los campesinos de México. La multitud murmuró un «Viva la justicia», que retumbó entre las montañas. El amanecer, cuando todo terminó, el cuerpo del coronel fue enterrado en la misma fosa que había cavado. No hubo ceremonia, ni cruces, ni flores. Solo tierra y silencio. El amanecer llegó con un sol limpio, como si hasta el cielo quisiera ver el resultado. Las mujeres, aún con lágrimas en los ojos, sintieron un alivio nuevo, la certeza de que la sangre derramada no había quedado impune. Villa montó su caballo y dio la última orden antes de marcharse. Que este campo quede marcado en la memoria. Aquí se probó la soga de la justicia. El cuerpo del coronel Aguirre se balanceaba ya sin vida cuando la multitud comenzó a dispersarse. Nadie lo tocó, nadie lo bajó de inmediato. Era como si aquel cadáver colgado hablara por sí mismo, un aviso, un recordatorio de que en México los crímenes no quedaban impunes para siempre. Villa, serio, montó su caballo. Frente a él estaban las viudas con sus hijos, los ancianos del pueblo, los jóvenes que aún temblaban por lo presenciado. Levantó la voz para que todos lo escucharan. Hoy no hemos celebrado la muerte de un hombre, sino el renacer de un pueblo. Los 20 campesinos que cayeron aquí no murieron en vano. Su sangre se convirtió en justicia, y su recuerdo será semilla de libertad. El eco de sus palabras se perdió entre los cerros, pero quedó sembrado en cada corazón presente. El pueblo se levanta. Con la partida de los federales que quedaban, San Juan del Río quedó vacío de soldados pero lleno de incertidumbre. Las mujeres comenzaron a organizarse. María Ramos y las demás viudas se reunieron en la plaza. Ya no tenemos hombres, pero tenemos manos, tenemos hijos, tenemos tierra, dijo María. Villa nos ha dado justicia, pero ahora nos toca a nosotros darnos vida. Doña Eulalia Arriaga levantó la voz con fuerza sorprendente para su edad. Si seguimos doblando la cabeza, otro coronel vendrá a hacer lo mismo. Nunca más. Vamos a trabajar juntos, vamos a educar a nuestros hijos, vamos a elegir a quienes nos representen. Ese mismo día, colgaron en la plaza un lienzo blanco bordado con hilo negro. San Juan del Río, pueblo libre. Aquí se respeta la vida y se castiga el crimen. El dinero del traidor. Entre las pertenencias del coronel Aguirre, los dorados encontraron una bolsa de cuero repleta de monedas de oro y billetes. Cuando se la entregaron a Villa, el general la sostuvo un instante con expresión dura. Este dinero está manchado de sangre, dijo, pero el oro no tiene culpa de cómo se usó. ¿Qué les parece si lo convertimos en escuela? Para que los hijos de estos hombres aprendan a leer y escribir, y nunca más nadie los engañe con papeles falsos. Un murmullo de aprobación recorrió el pueblo. Las viudas se miraron entre sí, y por primera vez desde la tragedia, sonrieron. La idea fue aceptada. El oro del coronel se convirtió en ladrillos, pizarras y bancos de madera. En pocos meses, la primera escuela de San Juan del Río abrió sus puertas. Y la primera maestra fue María Ramos, que enseñaba no solo letras, sino dignidad. Niños, decía a sus alumnos, el que sabe leer no se deja engañar. Y el que sabe la historia de su pueblo no vuelve a vivir en cadenas. Julián se convierte en hombre. Mientras tanto, Julián Ramos, el hijo que había escapado de la fosa, se acercó a Villa antes de que los dorados partieran. Mi general, ya no tengo familia aquí. Quiero ir con usted, luchar para que lo que pasó en mi pueblo no vuelva a suceder en ningún lado. Villa lo miró de arriba a abajo.
El chamaco flaco y asustado que había llegado tambaleándose del desierto ahora tenía una mirada firme. ¿Estás seguro, muchacho? La vida con nosotros es dura. Pasarás hambre, frío, persecuciones. Y siempre tendrás la muerte siguiéndote los pasos. Estoy seguro, mi general. Si me quedo aquí, solo tendré recuerdos. Si me voy con usted, tendré futuro. Villa asintió con seriedad. Está bien, pero empezarás desde abajo, como todos. Y acuérdate siempre, no peleamos por odio, sino por amor. Amor a México y a su gente. Julián sonrió por primera vez desde la muerte de su padre. Sí, mi general. Por amor. Oh, adiós. El día de la partida, todo el pueblo se reunió en la plaza. Mujeres entregaban morrales de tortillas y frijoles para los dorados. Niños corrían alrededor de los caballos, admirando a los hombres que habían traído justicia. Villa montó su caballo y levantó el sombrero. ¡Viva la justicia!, gritó. ¡Viva México!, respondió el pueblo en un solo rugido. El galope de los caballos levantó una nube de polvo que tardó en asentarse. En medio de la polvareda, Julián cabalgaba junto a Villa, aprendiendo a ser revolucionario, llevando en su corazón la memoria de su padre y el deber de honrarlo con hechos. El legado. Pasaron los años. San Juan del Río prosperó. La escuela creció, y los niños aprendieron no solo a leer letras, sino a leer los ojos de los hombres, distinguir la verdad de la mentira, la justicia de la traición. María Ramos, convertida en maestra respetada, contaba siempre a sus alumnos la historia de los 20 campesinos y de aquel día en que Villa llegó con pólvora y soga a devolver la dignidad robada. Julián, al lado de Villa, se convirtió en hombre valiente. Peleó batallas, conoció derrotas y victorias, pero nunca olvidó lo aprendido en aquella noche. La justicia no es venganza, sino equilibrio. La memoria del árbol. Todavía hoy, en San Juan del Río, junto a la iglesia vieja, hay un mezquite con marcas profundas en su tronco. Los niños preguntan qué significan esas cicatrices. Y los ancianos responden, aquí se hizo justicia una vez. Aquí terminó la vida de un traidor y comenzó la dignidad de un pueblo. Y agregan, por eso nunca más volvimos a tener miedo. Porque hay cosas que el tiempo no borra, y la memoria del pueblo es una de ellas. El Esier, el día en que un coronel traicionó a 20 campesinos quedó escrito con sangre. Pero también quedó escrito con esperanza el día en que Villa lo hizo probar la soga. No fue venganza, fue justicia. Y esa justicia, que a veces parece dormida, siempre despierta cuando el pueblo la llama.